En lo profundo de los anales de la historia, dos nombres resuenan con un eco oscuro: Adolfo Hitler y Porfirio Díaz. Dos hombres, dos épocas, pero con similitudes tan inquietantes que parecen cortados por el mismo patrón del poder absoluto. ¿Sabías que, mientras uno alzaba su voz en Europa, llevando a Alemania a la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el otro consolidaba una dictadura que extendió su sombra sobre México durante más de 3 décadas? Aunque sus motivaciones diferían, sus métodos compartían algo común: el sacrificio de los más vulnerables en nombre de un supuesto bien mayor. Déjame llevarte al corazón de esta historia, donde el brillo de la modernidad y el avance industrial ocultaban un trasfondo de represión, discriminación y muerte. Un lugar donde las armas del ejército mexicano se alzaban contra los yaquis, y los hornos crematorios de Hitler se convertían en un símbolo del odio más extremo. ¿Estás listo para descubrir las sombrías similitudes entre estos dos hombres que marcaron la historia con sangre? El culto a la personalidad. Ambos crearon un culto a su persona, haciéndose ver como salvadores de sus respectivas naciones. Tanto Hitler como Porfirio Díaz entendieron el poder de la imagen y el control sobre cómo querían ser percibidos. Hitler, el de Alemania, fue elevado a la categoría de salvador nacional tras la humillación del Tratado de Versalles. Su rostro aparecía en cada esquina, su voz resonaba en cada radio, y sus discursos movían masas, quienes lo veían como el único capaz de devolver la gloria al pueblo alemán. Porfirio Díaz, por su parte, se convirtió en el símbolo de estabilidad en México tras años de caos político. Se proyectó como el gran pacificador, un hombre cuyo liderazgo era imprescindible para mantener el orden. Su retrato estaba en oficinas públicas y su figura era venerada por las élites económicas. Ambos hombres cultivaron una imagen mesiánica que les permitió justificar su control absoluto. Represión violenta. El poder, para ellos, no se basaba solo en la admiración, sino en el miedo. Adolf Hitler desató una brutal maquinaria de represión con las SS y la Gestapo, que se encargaron de eliminar a cualquier opositor político, disidente o persona que no encajara en su visión de pureza racial. Millones fueron enviados a campos de concentración y exterminio. Las cámaras de gas y hornos crematorios. Hitler diseñó un sistema industrializado de exterminio, especialmente en campos de concentración como Auschwitz. Las cámaras de gas eran utilizadas para asesinar en masa, y los cuerpos de las víctimas eran incinerados en hornos. Ejecutados por armas de fuego. En las etapas iniciales del Holocausto, las ejecuciones masivas por disparos eran comunes, especialmente en Europa del Este, llevadas a cabo por escuadrones de la muerte como los Einsatzgruppen. Condiciones en los campos. Aunque no todos fueron ejecutados de inmediato, muchos judíos murieron en campos de trabajo forzado debido a hambre, agotamiento, enfermedades y abusos físicos. Porfirio Díaz, aunque en otro contexto, usó al ejército mexicano para aplastar cualquier resistencia. La represión hacia los yaquis, quienes defendían su derecho a la tierra, fue despiadada. Fueron asesinados, desplazados y esclavizados, todo en nombre de un progreso que nunca los incluyó. Utilizando las armas de fuego, el ejército porfirista usó rifles, pistolas y ametralladoras para sofocar rebeliones indígenas, especialmente durante campañas militares como la pacificación de los yaquis y la guerra de castas contra los mayas. Las ejecuciones públicas eran comunes, a menudo mediante fusilamientos. Utilizó trabajo forzado y deportaciones, aunque no los mató de manera inmediata. Las condiciones inhumanas en las plantaciones de Nequén y en Minas eran una sentencia de muerte. Quema de aldeas. En ocasiones, se incendiaban pueblos completos para obligar a los indígenas a huir o como represalia, causando muertes por el fuego o la posterior inanición. La violencia de Díaz se basó en armas convencionales y represión militar directa, mientras que Hitler desarrolló un sistema sistemático e industrializado para exterminar a millones de personas. Aunque los métodos difieren, ambos regímenes causaron sufrimiento y muerte masiva a las poblaciones que consideraron un obstáculo o una amenaza. Crecimiento económico desigual. Una de las similitudes más impactantes fue cómo ambos lograron el desarrollo económico, pero solo para unos pocos. Porfirio Díaz modernizó México, construyó vías de ferrocarril, atrajo inversión extranjera y llevó al país a la cúspide del desarrollo. Sin embargo, este progreso solo benefició a las élites. Díaz creía que los ricos debían ser más ricos, mientras los pobres permanecían en la miseria. Los campesinos, que trabajaban largas jornadas en las haciendas, apenas recibían un pago simbólico o en especie. Hitler, por su parte, reactivó la economía alemana tras la Gran Depresión, creando empleos a través de proyectos como la construcción de autopistas y la industria militar.
pero su modelo económico se sostenía en la explotación y el saqueo de territorios conquistados, además de la confiscación de bienes a judíos y otros grupos perseguidos. Nacionalismo extremo. Ambos líderes apelaron al orgullo nacional para justificar sus políticas. Hitler prometió devolverle a Alemania su grandeza, basada en una ideología de supremacía racial que deshumanizaba a millones. Porfirio Díaz, en su contexto, defendía la idea de un México fuerte y ordenado, pero a costa de marginar a los indígenas y campesinos. En ambos casos, su nacionalismo no incluyó a todos sus habitantes, dejando fuera a aquellos considerados innecesarios o inferiores. La obsesión por sus parejas. Ambos hombres compartieron una obsesión por mujeres que eran sus propias sobrinas. Así es, Porfirio Díaz se casó con su sobrina Delfina Ortega, mientras que Adolfo Hitler mantuvo una relación tan intensa como perturbadora con Heli Raubal, su sobrina. Ambas historias, aunque separadas por el tiempo y el espacio, revelan un aspecto oscuro de sus vidas privadas. La obsesión de Porfirio Díaz por Delfina Ortega. Porfirio Díaz conoció a Delfina Ortega desde que ella era una niña. Delfina era la hija de la hermana de Díaz, convirtiéndose en su sobrina directa. A pesar del vínculo familiar, Porfirio Díaz desarrolló una fascinación por ella, casándose en 1867, cuando ella tenía apenas 16 años y él más de 30 años. La relación fue cuestionado incluso en su época, no solo por ser su sobrina, sino también por la diferencia de edades. Sin embargo, Díaz defendió su amor, diciendo que era puro y que Delfina lo comprendía como nadie más. Delfina en su compañera leal, pero la obsesión de Díaz por el poder también afectó su vida personal. Delfina vivió bajo su presión constante, siempre a la sombra de un hombre que gobernaba no solo México sino también su hogar. Trágicamente, Delfina murió joven en 1880 víctima de fiebre tifoidea, dejando a Díaz devastado. Muchos creen que pase a casarse nuevamente con Carmen Romero Rubio. Delfina fue su único amor verdadero. Heli Raubal, la relación perturbadora de Hitler. Por otro lado, Adolfo Hitler tuvo una relación profundamente perturbadora con su sobrina, Heli Raubal. Heli era la hija de la media hermana de Hitler. Desde muy joven quedó bajo su tutela. Hitler estaba obsesionado con ella, al punto de controlarla completamente. Elegía su ropa, con quién podía hablar e incluso restringía su libertad. Heli vivía bajo el constante escrutinio de su tío, quien la trataba más como una posesión que como una persona. Algunos historiadores sugieren que Hitler veía en Heli la perfección de su idea de belleza, lo que intensifica su obsesión enfermiza. La tragedia llegó en 1913 cuando Heli fue encontrada muerta en el departamento de Hitler con un disparo en el pecho. Aunque la versión oficial fue suicidio, las circunstancias de su muerte sigue siendo que la región psicológica de vivir bajo el control de Hitler la llevó a quitarse la vida. Tanto Delfina Ortega como Heli Raubal compartieron destinos marcados por el control de hombre que, aunque poderosos, también eran profundamente obsesivos. Control absoluto del poder. Porfirio Díaz gobernó México durante más de 30 años, manipulando elecciones y modificando leyes para mantenerse en el poder. Hitler, aunque su régimen fue más corto, también consolidó un control total en Alemania, eliminando cualquier oposición y erigiéndose como líder supremo. Ambos utilizaban el sistema político como una herramienta para perpetuar su dominio. Uso de la tecnología para el control. En sus épocas, ambos utilizaron la tecnología disponible para fortalecer su régimen. Hitler dominó la propaganda masiva a través del cine, la radio y la prensa controlada, convirtiendo estos medios en armas ideológicas. Porfirio Díaz, aunque en una época menos tecnológica, utilizó el ferrocarril como símbolo de progreso y control territorial. Este medio no solo impulsó la economía, sino que permitió al gobierno central mantener presencia militar en regiones rebeldes, como las comunidades indígenas del norte de México. Desprecio por los derechos humanos. Finalmente, ambos compartieron un desprecio absoluto por los derechos humanos. Hitler llevó a cabo el Holocausto, el genocidio sistemático de millones de personas que no encajaban en su visión del mundo. Díaz, aunque no a esa escala, ignoró el sufrimiento de campesinos e indígenas, permitiendo que fueran tratados como esclavos en las haciendas o explotados en minas y plantaciones. En ambos casos, la vida humana era un medio, nunca un fin. El final de sus mandatos. Ambos hombres, Porfirio Díaz y Adolfo Hitler, poderoso y dictadores, tuvieron un final misterioso y sus muertes son una sombra de dudas que no han sido esclarecidas del todo hasta el día de hoy. La huida y muerte de Porfirio Díaz, después de haber gobernado México por más de 30 años, vio cómo su poder se desmoronaba durante la Revolución Mexicana. Cuando la Revolución Mexicana estalló en 1910, poniendo fin a su largo periodo de gobierno, Porfirio Díaz se vio obligado a renunciar a la presidencia.
Para escapar de la creciente inestabilidad y las fuerzas revolucionarias, decidió exiliarse en Europa. Porfirio Díaz falleció en París el 2 de julio de 1915. Sus restos fueron trasladados a México años más tarde y Hitler se suicidó en su búnker de Berlín en 1945 junto a su amante Eva Braun para evitar ser capturado por las fuerzas aliadas. Su muerte marcó el fin del Tercer Reich y el inicio de la desnazificación de Alemania. El legado de Hitler es complejo y controvertido. Por un lado, es recordado como uno de los mayores criminales de la historia, responsable de la muerte de millones de personas. Por otro lado, su figura sigue siendo objeto de estudio y debate, y su ideología continúa siendo una fuente de inspiración para grupos extremistas en todo el mundo. Es importante recordar que Hitler y el nazismo representan una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. El poder absoluto corrompió a Porfirio Díaz, el hombre fuerte de México, y Adolfo Hitler, el dictador nazi. Ellos pensaban que, para mantener el control, debían eliminar cualquier oposición, sin importar el costo. Díaz ordenó campañas militares despiadadas contra los indígenas, como los yaquis, cuya única falta fue habitar tierras ricas en recursos. Deportados, fusilados, condenados al trabajo forzado. Sus vidas fueron el precio de un progreso que nunca les perteneció. Hitler, por otro lado, desató una maquinaria de exterminio que no tenía precedentes. Los judíos, los gitanos, los homosexuales y tantos otros fueron despojados de su humanidad, llevados a cámaras de gas y convertidos en cenizas en hornos crematorios. ¿La razón? Un ideal enfermizo de pureza y supremacía. Al final, tanto Porfirio Díaz como Adolf Hitler dejaron un legado teñido de dolor. Sus historias son un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se convierte en una herramienta de destrucción. Pero más importante aún, nos invitan a reflexionar. ¿Estamos realmente aprendiendo de la historia o seguimos cometiendo los mismos errores? Recuerda, el verdadero progreso no puede construirse sobre el sufrimiento de otros. La historia está ahí, esperando que nosotros decidamos no repetirla. Porfirio Díaz y Adolfo Hitler son nombres que evocan progreso, pero también sufrimiento. Sus gobiernos florecieron, para unos pocos, mientras millones pagaban el precio. Sus historias nos enseñan que el poder absoluto puede construir, pero también destruir. La historia nos enseña que el poder, cuando no tiene límites, puede convertirse en una herramienta de destrucción. Tanto Hitler como Porfirio Díaz creyeron que sus acciones eran necesarias para el bien de sus naciones, pero en su camino dejaron sufrimiento, muerte y desigualdad. Hoy, recordamos estas historias no para justificarlas, sino para reflexionar. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? ¿Cómo podemos evitar que los errores del pasado se repitan en el futuro? El verdadero progreso solo se logra cuando todos tienen un lugar en él. ¿Qué opinas? ¿Crees que aún enfrentamos líderes con estas características? Déjanos tu comentario, dale like y no olvides suscribirte a Silencio Misterioso. Hasta la próxima. No te pierdas nuestros próximos videos. Descubre junto a nosotros las historias que el tiempo quiso ocultar. Estás en Silencio Misterioso. Increíble pero cierto.